estudio es, según la primera experiencia que tuvimos, es utilizar, digamos, utilizar una manera o unas estrategias para llegar a las personas de una manera no tan técnica, sino de una manera más amena y más clara para poder, digamos, dar solución a una atención, digamos, a un requerimiento que tengan las personas que nosotros, digamos, tenemos a nuestro cargo. Más que todo sería como eso. Listo, Rafael, muchas gracias. Súper bien ese detalle de decir no tan técnico. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Sebastián me dice en el chat comunicación asertiva. John Jairo me habla también de ese concepto de comunicación asertiva. Hay un invitado ahí que no sé quién es, no sé su nombre. Dice, el lenguaje claro es tener la habilidad de transmitir la información de forma correcta y sencilla. Eso de sencillo me encanta. Jessica, sencillo y concreto. Muy bien. Alejandro no nos escucha bien. Ser asertivo con el mensaje con que decimos, María Angélica, muchas gracias. Tengo por ahí la manito levantada de Juram. Cuéntanos, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues para mí el lenguaje claro tiene que ver con nuestra actividad. Nosotros hacemos actividades que tienen que ver con el intercambio con personas y con comunidad, y en esa medida nuestros lenguajes deben ser precisos, específicos, que le den dirección a la comunidad de lo que va a suceder y que no generen ambigüedades, que es una característica del humano, pero en nuestra interacción tenemos que buscar que nuestro lenguaje sea precisamente muy claro. Que no genere ambigüedades. Es un punto clave también. Muchas gracias. Juram, ¿es tu nombre? ¿Es tu apellido? ¿O es una sigla? Es Juan Ramírez, que es mi apócope. Perfecto. Juan Ramírez. Muchas gracias, Juan. Rafael, ¿tienes tu mano levantada? No sé si vayas a participar. Ya participado, puede tener, pues. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias, Rafael. Ah, listo, invitado se llama Laura y Pedro me dice que es ser capaz de transmitir información compleja de manera sencilla y clara. Pedro, muchas gracias. Muy bien, y tengo la manito levantada también de Carlos Arturo. Carlos Arturo, cuéntanos. Sí, muy buenos días. El lenguaje claro es eso que nos permite que más directamente enfocado a nuestras clases tenga el seguimiento y tenga el enfoque correcto para que todos los estudiantes que estén a cargo de uno tengan la información de manera exactamente eso, clara, para que no se desvirtúe el concepto y el contexto de lo que uno quiera hacer y formar. Perfecto, eso suena muy bien, que no se desvirtúe el contexto. Eso está muy bien. José Ignacio nos dice que es comunicación asertiva. Ese concepto ha aparecido bastante hoy, ¿no? Lo de comunicación asertiva. Y sin lugar a dudas, que no haya cabida para las dudas. Bueno, muy bien, perfecto. Creo que este es un muy buen calentamiento y creo que tenemos un concepto bastante claro sobre lo que es redundante, el lenguaje claro. Esa redundancia que, bueno, más que una redundancia fue un pleonasmo, yo creo que lo vamos a utilizar ahorita en un momento para charlar sobre lo que es esta comunicación asertiva, este lenguaje claro y que nos puede servir también para desarrollar mejores procesos de comunicación exclusivamente con las personas a quienes nosotros atendemos. Me decían por ahí, somos servidores públicos, servidores, que no se nos olvide ese concepto, nosotros estamos para servir. Así como ustedes están para servir dentro de esta institución, nosotros dentro de la nuestra también. Y si nosotros no olvidamos ese concepto de ser servidores, ya tenemos un buen espacio ganado en cuanto a lo que es el lenguaje claro. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Voy a pedir el favor a alguna de ustedes que por favor me ayude a leer este texto que tenemos aquí en pantalla. Alguien que de pronto esté en un equipo, que esté un poquito más cómodo. Sebastián. Listo, Sebastián, dale. Creo que yo. Sí, ahí te escuchábamos, Sebastián. Hola, hola, hola. Creo que perdí a Sebastián. Sebastián, veo tu micrófono habilitado, pero no te escucho. No sé si las otras personas te pueden escuchar. No, no se escucha. No, no escuchamos a Sebastián.
Bueno, Sebastián, vuelvo en un rato contigo a ver si de pronto nos funciona en un ratico. Vamos con Bellanit. Bellanit, ¿me ayudas a leer, por favor? Buenos días para todos. Por medio de la presente se informa al ciudadano interesado en el trámite de expedición del certificado de antecedentes disciplinarios que conforme con a la resolución 0321 del 2023 y en cumplimiento de la ley 734 de 2002, deberá anexar la totalidad de los documentos que se detallan en el anexo 4B del manual de procedimientos de esta entidad. Es indispensable la presentación del formulario único de solicitud en formato físico, acompañado de copia legible de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, de acuerdo con lo dispuesto en el literal C del artículo 12 del reglamento interno. Bellanit, muchísimas gracias. Conceptos, compañeros, colegas, ¿qué opinan? ¿Eso es lenguaje claro? ¿Se puede hacer más claro que eso? Bastante. Bastante claro. Obviamente no es claro. ¿Por qué no? Yo creería que para un papelito como este, para cualquier entidad, en mi concepto tiene demasiada cosa como para que sea un ejemplo de lenguaje claro, creería. Álvaro, eso suena muy bien. Suena muy chévere lo que me estás contando. Juan Sánchez, cuéntame. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días para todos. Creo que este texto es, hablando de lenguaje claro, este texto no tiene un lenguaje claro, pues no es, digamos, muy digerible para toda la comunidad, sí, pues para quien va dirigido, porque habla de resoluciones y demás puntos de ley que, pues, si hablamos de lenguaje claro, creo que no toda la comunidad está relacionada con dichos resoluciones, leyes. Mucho tecnicismo, Juan. Sí, yo creo lo mismo. Tienes razón. Juan Ramírez, cuéntame. Bueno, pues yo te diría que hasta el punto tiene una claridad, pero después del punto es una reiteración de información que es confusa. Entonces, en vez de darle una pista clara a la persona de para dónde tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer, a partir del punto todo lo confunde. Y entonces no solo no es claro, sino me parece que no es adecuado para que la gente agilice sus actividades y el tiempo se le vaya a ir resolviendo qué es lo que le están diciendo. Juan, hay algo chévere en lo que me estás contando y me dice que aparte del hecho de que se entienda el mensaje como tal, que no haya mucha cosa técnica, que la gente, que el usuario, que el que se acerca a preguntarnos algo, agilice sus actividades. Es decir, que tenemos que pensar también en el tiempo de la persona que se acercó a nosotros. ¿Algo así te estoy entendiendo, Juan? Sí, el lenguaje claro me parece que debe dar lugar a que la gente haga las actividades que tenga que realizar en el tiempo en el que les está siendo asignado. Perfecto. Juan, muchas gracias. Carlos Arturo, cuéntame. Pues yo pienso que es tan confuso que diría que antes de leer el documento tengo que conocer la ley y todo lo que me está dando ahí porque queda uno absolutamente en la nube porque uno no tiene todo ese conocimiento cuando hablan de esos decretos y esas resoluciones. Eso por un lado. Y segundo, lamentablemente llevamos demasiados años en Colombia en el proceso, porque somos profesionales en la tramitología. Todo es una tramitología y una vaina recompensa. Nadie da las explicaciones ni en una EPS ni en un banco. Todo el mundo precisamente deberían tener este taller porque todas las entidades lo que hacen es dar mensajes confusos. Totalmente. Y nos traes a la memoria ese término de la tramitología, ¿no? Hace poco salió una ley al respecto, ¿no? La ley antitrámites, que algunas cosas se facilitaron, otras todavía siguen siendo un poquito confusas, pero más allá de eso es también el hecho de cómo se transmite esa información para saber qué tanta cosa hay que hacer antes de poder encontrar una solución. Muy bien, perfecto. Entonces, avancemos a la siguiente y nuevamente les voy a pedir su apoyo para que alguno o alguna de ustedes me ayude a leer este parrafito. Juan Sánchez, cuéntame.
Para solicitar su certificado de antecedentes disciplinarios, por favor traiga una copia de su cédula ampliada al 150 y llene el formulario de solicitud disponible en nuestra oficina. Si necesita ayuda o tiene preguntas, el personal aquí está para ayudarle. Juan, muchas gracias. Me dicen en el chat que el cambio fue notorio, que este está súper claro. El documento que necesitábamos para generar el de antecedentes era una cédula ampliada al 150 y un formulario de solicitud, nada más. No hablamos por ahí de aspectos técnicos, de aspectos legales, no hablamos de, no sé, la historia de... Perfecto, concreto y claro, me dice Jessica, Sebastián me dice que está súper claro. Nada que hacer. Muy bien, por ahí es por donde va el asunto. Natalia, me ibas a contar algo, Natalia, cuéntame, ¿qué opinas de este párrafo? No, igualmente está sumamente claro la idea. Listo, Natalia, gracias. Efectivamente, ¿no? Tomamos todo este párrafo con todo esto que teníamos antes y buscamos lo que efectivamente era lo necesario. Ese es uno de los puntos claves que nos debe quedar hoy, lo necesario. De pronto no era necesario para el usuario, para quien se acercó, para el ciudadano, el conocer la ley, el conocer el capítulo, el acápite, la resolución, el parágrafo en donde se explicaba esto y lo otro en la ley, porque verdaderamente no lo necesita. Y el tiempo, como me decía Juan, el tiempo del usuario, el tiempo del ciudadano es súper valioso también, así como lo es el nuestro como servidores públicos. Por lo tanto, si somos eficientes, podemos hacer un trámite eficiente, me decían por ahí, eficiente y efectivo. Podemos entonces nosotros desarrollar mejores procesos, mejores procedimientos y que también nuestra entidad, nuestra oficina, mejore en sus recursos. Porque también si las cosas no son claras, de pronto eso me puede estar generando, no sé, PQRs, de pronto me puede estar generando un derroche de recursos para poder solucionar problemas que si hubiéramos tenido lenguaje claro desde el principio no los hubiéramos tenido. También tiene repercusiones, ¿no? En muchos diferentes aspectos. Bueno, continuemos. Cuando nosotros hablamos de comunicación escrita en lenguaje claro, es importante que nosotros entendamos que hay tres principios fundamentales. Y esos tres principios los debemos lograr a través de esa asertividad de la que muchos de ustedes me estaban hablando, y es del hecho de reconocer cómo el proceso se hace de mejor manera y cómo las personas que están involucradas van a poder encontrar soluciones a lo que están pidiendo. Bien sea una pregunta que busca solamente información, bien sea un trámite que debe realizar o un documento, como el ejemplo que vimos ahorita. ¿Cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Primero, que se pueda encontrar lo que se necesita. Que se pueda encontrar lo que se necesita. En el ejemplo vimos que no necesitábamos conocer el número de la resolución, que no necesitábamos conocer el número de la ley, ni la fecha en las que salieron, no se necesita esa información. Lo segundo, entender lo que acabamos de encontrar. Entender qué es, que necesito este documento para poder generar este otro documento, que necesito diligenciar este formulario para poder generar el documento que yo sé. Con que yo entienda esa información, yo como ciudadano, como usuario, por supuesto, yo ya sé que la información fue clara, que el lenguaje fue claro, fue efectivo. Muy bien. Y lo último, que toda esta información me sirva para efectivamente satisfacer las necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Generar ese documento de antecedentes, ¿no? Ese es solo un ejemplo porque sabemos que funciona de una manera diferente. Pero si yo logro esa solución, ese satisfacer esas necesidades, pues no voy a tener ningún inconveniente y mi oficina, mi entidad, mi gerencia va a quedar bien también, va a tener mejores resultados, va a tener mejores números y también puede ser mejor calificada por los usuarios. Así que va a haber por todo lado un montón de cosas buenas que van a suceder. Estos tres elementos los tomamos de algo que se llama Plain Language Action and Information Network. Y la sigla es plain en inglés, que significa que sea plano, que sea recto, que sea a lo que es. Ok, esta es una organización sin ánimo de lucro internacional formada por un montón de profesionales en más de 30 idiomas que buscan capacitar a las personas en el uso del lenguaje claro. Y de aquí fue donde sacamos estos tres elementos que a mi parecer son bastante importantes. Muy bien. Avancemos entonces.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio me parece muy chévere. Y este ejercicio es sobre la redundancia. Nos vamos a desligar un poquito de nuestra función de servidores públicos y vamos a volver a nuestro bachillerato. Vamos a volver a escribir. Vamos a leer estos textos que tenemos ahí y comenzaremos a identificar cuáles son esos problemas de redundancia que de pronto se presentan aquí. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cómo muchas veces utilizamos más palabras de las que verdaderamente necesitamos. Muy bien. Manitos levantadas, por favor, para las personas que me quieran ayudar a leer. Y vamos a comenzar con la primera oración. Catalina, cuéntame. Ayer le vi y me volvió a insistir en que él no tenía culpa de nada. Catalina, muchas gracias. Muy bien. Catalina, de pronto tú misma o algún compañero o compañera. ¿Cuál es la redundancia ahí? Pues en que vuelve a repetir en que él no tenía culpa de nada si ya lo había visto. Ok. Catalina, muchas gracias. Sebastián, ¿tú qué opinas? Hola, hola. Hola, sí señora, ya te escuchamos, Sebastián. ¿Puede sonar? Hola, hola. No, definitivamente no tengo audio. Sí, te escucho, te escuchamos. Ah, listo. Bueno, hay una doble de redundancia y no solamente que está el artículo, bueno, le no es un artículo neutro, es más un artículo que apunta hacia el masculino. Me volvió a insistir en que él no tenía culpa de nada. Entonces está la primera redundancia, que es el artículo que indica que es un hombre, y la segunda es no tenía culpa de nada, una doble negación. Una doble negación. Uy, ese concepto es bien interesante en el español. Muchas gracias, mi estimado. Vamos con, ¿quién tengo por ahí también? Sebastián ya. Rafael López. Para mí la redundancia está en volvió a insistir. Simplemente hubiese escrito, me insistió, o escribir, volvió a insistir, no. Ahí es donde está la redundancia, pienso. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, bien interesante lo que estamos charlando hoy. Cuando nosotros decimos insistir, efectivamente ya tiene el concepto de volver a. Incluso si nosotros decimos insistió una vez y luego insistió una segunda vez, no es necesario decir volver a insistir porque insistir implica eso, sin importar el número de veces. Esa es la redundancia. Los otros elementos que ustedes notaron por ahí, como por ejemplo el uso de ese artículo, ¿cierto? Del le, nosotros en nuestro español colombiano lo utilizamos como un pronombre de objeto directo y le diríamos lo, ¿cierto? Si es masculino. O la, si es femenino. Muy bien. Pero el hecho de que nos mande ese articulito ahí, ¿cierto? Que es más un pronombre, a el otro pronombre, que es el pronombre personal, él no tenía culpa de nada, bueno, puede ser una referencia anafórica, pero pues no tiene ningún inconveniente. El punto clave sí está en el volver a insistir, Simplemente se insiste y nada más. ¿Cuántas veces se insiste? No importa. Siempre insistir va a implicar el volver a. Muy bien, este ejercicio nos fue súper bien. Vamos con la segunda, manitos levantadas para leerla, por favor. ¿Quién me colabora leyendo la B? Tengo la mano levantada de Juan desde hace rato. Juan, ayúdame leyendo la B. Juan Sánchez. Las reservas de divisas extranjeras del gobierno chino no han dejado de aumentar desde principios de siglo. Esa está bien interesante, Juan. Muchas gracias. ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? Recuerden, estamos encontrando redundancias. César, cuéntame. ¿Estás por ahí, César? César González. No, perdimos a César. Bueno, vamos con Juan. Juan Ramírez, cuéntame. Ok, pues cuando dices que las reservas de divisas del gobierno chino no han aumentado, no han dejado de aumentar, pues estás haciendo una negación sobre una frase en positivo. Entonces creo que lo que hay que colocar ahí es pues que sencillamente han seguido aumentando desde principios de siglo.
Uf, eso está súper. Juan, muchas gracias, muy bien. César me dice que no tenemos audio. Qué embarrada, César. Lo intentamos ahorita en un ratico, ¿vale? Catalina, cuéntame, ¿qué encontraste en esta frase? Pues divisas extranjeras. Si mal no estoy, las divisas siempre son extranjeras. Oh, bien interesante ese asunto. Muy bien. Lo que acabamos de encontrar con Juan y con Catalina es que efectivamente hay varias cositas en esta oración que no son necesarias. Lo primero, todas las divisas son extranjeras. Cualquier moneda que no sea la nuestra, que no sea el peso colombiano, es una divisa. Listo. Es decir, sobra la palabra extranjera. Bien. Y por el otro lado, dice, no han dejado de aumentar. Fácilmente podría decirse, sigue aumentando, me dice Juan. ¿Sale? Sí, perfecto. Y ahí nos ahorramos un montón de palabritas que no son necesarias. Vamos con la C. ¿Quién me ayuda a leer la C? Muy bien, voy con Sandra Barbosa. Sandra, cuéntame. Buenos días para todos. Buenos días. Susanita, sal afuera y mira si está lloviendo. ¿Qué opinas? Pues que salir afuera siempre ha sido parte de una manera de molestar. Entonces, verla escrita adicional es lo que acabo de decir, ver escrito. Nos vemos. Es demasiado. Bueno. ¿Y a dónde echar el celular? Aquí en la chaqueta. Sí. Perfecto, muy bien. De afuera de cierto lugar, pero que está dentro de otro lugar, una cosa así, eso ya es un tecnicismo que no es necesario. Entonces, sobra, por supuesto, sobra, Sergio, sobra este adverbio de afuera, no lo vamos a utilizar ahí. Simplemente sal y mira si está lloviendo, listo, y nos ahorramos una palabrita ahí. Perfecto, creo que en este no hay mucho más que decir, ¿sí? Cristian, cuéntame. Cristian Laverde. ¿Ahí me escuchan? Sí, Cristian, te escuchamos. El rescate de las autopistas costará miles de millones que, como de costumbre, tendrán que salir del erario público. Cuando pusimos este ejemplo no sabía de lo de la autopista norte de la semana pasada, ¿no? Es una mera casualidad. Muy bien. Cristian, ¿tú mismo me podrías contar o de pronto algún compañero o compañera qué nos encontramos aquí en la oración D, en el ejemplo D? Yo creería que es como de costumbre, está como de más tal vez. El rescate de las autopistas costará miles de millones, y el miles de millones también, o sea, millones ya suficiente, ¿no? Miles de millones. Como que intenta ser demasiado enfático en algo que tal vez no sea necesario. Bueno, puede ser. Juan Sánchez, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que aquí no se está haciendo claro porque, como bien dices, se está dando, digamos, una información o se está, no sé con qué término usar, digamos, se está tirando algo que no se debería hablar, que es el costo y de dónde va a salir, ¿sí? O sea, ahí el mensaje es el rescate de las autopistas costará un rubro alto, digámoslo, pero no se debe decir de dónde salió, ni tampoco como tirarle también a la entidad pública, digamos que ahí no hay un lenguaje claro, sino te está tratando de dar un mensaje tal vez erróneo. Listo, Juan, muchas gracias. Natalia dice que la frase es bien amarillista. Muy bien. Cristian Laverde. Cuéntame, Cristian, ¿qué opinas de esta frase? No tengo a Cristian, pero sí tengo a Carlos Arturo. Me parece que es un sarcasmo, como siempre. Además, las entidades públicas están precisamente para resolver absolutamente todos esos desastres que le suceden a la comunidad, como que se inunda una autopista y esas cosas.
y me parece sarcástico como siempre saldrá, pues no veo por qué lo utilizan así. Un sarcasmo, es una de esas figuras que sirven para hacer cositas con el lenguaje, ¿no? Para a veces hacer sentir mal de pronto. Listo, súper. Sergio Andrés, cuéntame. Aló, ¿me escuchan? Ahí te escucho. Sí, señor. Como de costumbre, pues sí que los Arturo es normal cuando uno viaja ver las autopistas mal. La redundancia la hallo en tendrán que salir. Si yo simplemente digo saldrán del erario público, ya es obvio de dónde proviene. Entonces no se encuentra redundancia en tendrán que salir. Listo, Sergio, muchas gracias. Súper. Humberto. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Humberto, perfectamente. Bueno, además de la parte sarcástica, hay una frase, una palabra que se ha vuelto muy común entre nosotros, que es rescate. Si nosotros nos fuéramos estrictamente al proceso del lenguaje, diríamos, bueno, ¿cuándo se accidentaron o cuándo secuestraron las autopistas? ¿Sí? Pero bueno, eso es más una optimización del lenguaje que se ha hecho costumbre entre nosotros. Pero de pronto sí podría ser más concreto el mensaje, sin el miles de millones, sin el sarcasmo, sino rescatando, pues podría ser, el rescate de las autopistas costará millones que saldrán del erario público. Un mensaje más concreto y más claro para todos. Listo, Humberto, muchas gracias. Súper valioso, muy bien, muy bien. Redundancia. La redundancia se presenta en un momento en esta oración que es efectivamente como me escribieron ustedes en el chat, el erario público. El erario siempre es público. Si estamos hablando de una cantidad de recursos que no pertenecen al ámbito público, no es erario. Es un presupuesto, es un fondo, lo que sea, pero no es erario. Muy bien. Todo lo otro que ustedes me contaron tienen absolutamente toda la razón. Se puede decir esta misma oración, esta misma frase, este mismo mensaje, sin el tono amarillista sarcástico, puede ser, sin la necesidad de más palabras, de esas clausulitas que metemos ahí entre comas, de pronto no son necesarias. Eso es absolutamente cierto. Recuerden el concepto de economía del lenguaje. Decir más con menos palabras. Vamos con la E. Mariluz, que levantó la mano hace poquito, me va a ayudar a leer la E, por favor, Mariluz. Si estás por ahí, Mariluz G. Mariluz Gómez. No, perdí a Mariluz, no está por ahí Mariluz. Bueno, pero está Jessica. Jessica, ayúdame por favor a leer la E. Niño, corre, sube arriba y me bajas el paraguas que se me ha olvidado. Jessica, ¿qué opinas? Pues creo que es muy normal, sobre todo en los abuelitos, que le digan a uno, sube arriba, mamita, baje abajo. Pero pues esa es la redundancia, subir ya en sí implica subir, entonces no es necesario decir subir arriba o bajar abajo. Ok, Jessica, muchas gracias. Tú traes un concepto bien bonito, que es el de los abuelitos, que yo creo que lo vamos a necesitar en unos 10 minuticos, vamos a necesitar esa partecita. Jessica, gracias, súper, creo que la encontramos fácil, ¿cierto? En esta. Pero me quedan todavía 5 ejemplitos más, 1, 2, 3, 4, 5 ejemplitos más, que necesitamos que ustedes me ayuden a encontrar esas redundancias, ¿vale? Entonces, vuelvo nuevamente, ahí está la redundancia, volver nuevamente. Juan Sánchez, vamos a leer la F, por favor. La intervención militar se justificó con el falso pretexto de que era necesario defender los intereses de las minorías étnicas. En realidad, lo único que se interesaba era hacerse con el control de los recursos naturales del país. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será ahí la redundancia? Aparte de todo lo demás, ¿no? Esta oración es un poquito más fuerte, cargada en otras cositas. Pero ¿cuál será la redundancia? ¿Qué opinas, Juan? ¿Qué opinan los demás, compañeros, compañeras? Bueno, pues aquí habla de un falso pretexto y pues
insisto en que se están incluyendo, digamos, cosas que no deben ir dentro de un texto, digamos, si es de información pública, ¿no? Como se justificó con el falso pretexto, ¿sí? Y se habla de las minorías étnicas, cuando creo que las etnias, pues, en su gran mayoría están en gran parte, ¿no? Entonces, pues, digamos que aquí la redundancia podría ser o la comunicación no asertiva sería, digamos, lo mismo, seguir metiendo texto innecesario dentro de algo que se va a comunicar a la comunidad. Totalmente de acuerdo, Juan, totalmente de acuerdo. Pero nos falta todavía encontrar la redundancia. Carlos Arturo, ¿tú qué opinas? ¿Tienes ya por ahí la redundancia de esta oración F? ¿Qué opina Sebastián, por ejemplo? Bueno, hay muchas cositas. Lo primero es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El compañero anterior mencionó una cuestión de lo que es políticamente correcto, dependiendo de si es un comunicado oficial, pues se supone que hay que mantener neutralidad. Sin embargo, la redundancia está bien escondidita acá, porque digamos, se justificó con el falso pretexto, el falso en realidad es modifica al adjetivo, o más bien, el falso es el adjetivo del sustantivo pretexto para este caso, pero la redundancia está en interesaba era, está haciendo una alusión doble del pasado. Ok, se justificó pasado, que era necesario. Ok, vale, tenemos un pasado ahí, un pretérito simple y uno imperfecto, que era necesario. Bueno, suena bien, ok. Súper bien, por aquí Mónica me escribió algo bien chévere en el chat. Voy con Carlos Julio. Carlos Julio, buenos días todavía, sí. Buenos días, Carlos Julio, cuéntame. Hola, buenos días a todos. Pues yo encuentro la redundancia en el hecho de que dice que se justificó y se habla de pretexto. O hay un pretexto o se justifica, pero usar los dos términos en la misma oración, pues no lo encuentro muy claro. Podría eliminarse Ok, uno de los dos textos, de los dos términos. listo. Implicaría de pronto utilizar una palabra diferente para pretexto, como, no sé, una causa, una razón, alguna cosa así. Pues lo que pasa es que el término como tal, la inserción de un término ahí, lo encuentro redundante porque ya se está hablando de una justificación. Lo que venga después del término justificar, pues es la justificación misma. Se justificó en que era necesario defender los Se intereses, justificó etc. en que era necesario y de ahí en adelante. Carlos Julio, muchas gracias. Bien interesante está el asunto. Catalina, cuéntame, Catalina. Pues para mí está en falso pretexto, ¿Por qué? ¿Cómo así? porque pues el pretexto, como decía el compañero, ya es una justificación, pero el pretexto, si mal no estoy, no es verdadero. Entonces, al decir falso pretexto, pues está dando una redundancia. Catalina, muchas gracias, tienes razón, ya Mónica también nos había contado por ahí en el chat. Efectivamente, la redundancia aparece en el uso de ese adjetivo, como nos decían ahorita, del adjetivo falso, acompañando, calificando al sustantivo pretexto. Y eso es absolutamente cierto. Si es un pretexto, es falso. ¿Listo? Ahora, volvemos a lo anterior, que puede ser una causa, que puede ser una razón, ok, listo. Seguramente habría que organizar la oración de una manera diferente. Pero si es un pretexto, es falso. Nada más que hacer, nada más que decir. En cuanto a lo otro, siguen ustedes teniendo toda la razón. Nos encontramos con un montón de texto, de palabras que no son necesarias, que no las vamos a necesitar. Muy bien, vamos avanzando a ver si nos alcanza el tiempito. Vamos con la G. ¿Quién me ayuda a leer la G, por favor? Sebastián. Ajá, solo porque está divertida.
Pues como no venga él aquí, yo desde luego no pienso bajar abajo. Y con tono de voz y todo, Sebastián. Sí, no, no, está buenísima esa. Lo primero es que venga, ya sabemos que es aquí. Entonces, aquí sobra. Y yo desde luego Listo. no pienso bajar abajo. Ahí está clarísimo, pero muy divertido. Listo, nada más que decir, Sebastián. Si es venir, es aquí. Si es bajar, es abajo. Nada más que decir, vamos con la H. ¿Quién me ayuda a leer la H? No, a Esther, no te había escuchado hoy. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, la H. A poder ser posible, me gustaría que se retrasara la fecha del examen. Aquí está diciendo 2 veces poder y posibilidad. A poder ser posible. ¿Cómo quedaría mejor, Noah? De ser posible, me gustaría que se retrasara la fecha del examen. Perfecto. La palabra poder y la palabra posible tienen una misma raíz etimológica, así que raíz etimológica. Estoy pensando en que eso es una redundancia, ¿cierto? Una raíz etimológica. Pero tienen un mismo origen, eso es lo importante. Y efectivamente, pues nada, redundancia, no lo necesitamos. Muy bien, Noah, muchas gracias. Vamos con la I. ¿Quién me ayuda a leer la I? Alejandro está por ahí en el chat muy activo. Catalina, cuéntame. Escúchame bien porque no te lo voy a volver a repetir. Como no hagas todos los deberes, te quedas castigado. Muy bien. ¿Cómo nos queda entonces? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la redundancia? Pues volver a repetir. Repetir de por sí ya significa, pues, una reiteración de un argumento o de algo que ya se dijo. Entonces, volver a repetir, pues, no estaría bien. Perfecto. Si es repetir, es porque ya volvimos, ¿cierto? Pasa lo mismo que en el primer caso en el que hablábamos de volver a insistir. No, ya implica que el proceso se realizó más de una vez. Ahora, ¿sobran otros recursitos? Por supuesto que sí. Me dicen por ahí que ese pronombre, ese te, no es necesario de pronto en algunos casos. Muy bien. Puede que le esté dando algún tipo de énfasis, ¿no? Porque se nota que es un regaño. Pero que sea necesario, bueno, de pronto por un efecto más emocional que verdaderamente lingüístico. Muy bien. Vamos entonces con la J y con ese terminamos esta parte. ¿Quién me ayuda a leer la J? Sebastián. Bueno, es que este también está divertido. Como suele ser habitual, el actor y los directores han paseado por la ciudad antes de acudir a la ceremonia de entrega de los premios. Entonces, aquí el inicial suele ser, cuando uno dice suele, soler, yo suelo, hace alusión al presente simple, que es una acción habitual. Ahí está la primera. El actor y los directores, pues no sé si más bien deban invertirse los sustantivos acá, porque por lo general es un director y los actores. Pero bueno, eso no cabe en redundancia, sino más bien en Lo posible error mismo, gramatical o no conocemos el contexto. ok. Lo mismo me está diciendo por ahí Juan en el chat, sí. Continúa, Sebastián, perdona. Ajá, y bueno, paseado por la ciudad, digamos que eso está bien antes de acudir a la ceremonia de entrega de los premios. Pues en una ceremonia, no en toda ceremonia se entrega, pero no sabría si hay ahí alguna redundancia adicional. No todas las ceremonias se entregan algo. Ujú. Bueno, Ok, creo que estaba en bueno. esa primera parte. Podría caber, ¿no? Ya dependiendo del contexto, podríamos saber si sí. Pero efectivamente, me encanta la forma como lo explicas. Dices que ese verbo soler está en presente y si está en presente simple estamos hablando de algo que es un hábito y si es un hábito, pues es habitual. Es decir, soler y habitual no deberían estar en la misma oración, ni siquiera en la misma frase, porque efectivamente se trata de una redundancia. Muy bien, muy chévere. Me encanta este comentario que escribió por aquí Juan Ramírez, que dice que es falsa, que es tendenciosa y que es de puro programa de farándula, de esos que dan los fines de semana en los canales nacionales. Bueno, muy bien, no entraremos a eso por ahora, pero muchas gracias. Entonces,
¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta, compañeros, colegas? Lo primero, cuando nosotros estemos hablando o escribiendo con personas que son nuestros usuarios, que son los ciudadanos, debemos tener en cuenta estos 4 principios. El primero, identificar los temas o contenidos que se quieren informar e identificar quiénes son los interlocutores. Súper importante reconocer entonces cuál es el qué y el a quiénes. Es bien importante porque de esa manera no nos vamos a ir por las ramas, sino que vamos a ir al punto. Segundo, relacionar los conceptos con el contexto de la realidad del ciudadano, con la cultura, la satisfacción de una necesidad, la prestación de un servicio concreto. Es decir, a pesar de que pueda haber otras necesidades que sean evidentes, que estén, llamémoslo así, virales en el momento, la persona lo que necesita saber es esto en particular y nada más. De esa manera nos relacionamos con los contextos de las personas y no tanto con las generalidades que puedan estar sucediendo en el momento. Tercero, convertir en lenguaje claro y sencillo los conceptos técnicos. Eso es bien importante en cuanto que tomemos nosotros lo que puede generar algo que sea un poquito más complejo de entender y convertirlo en algo mucho más fácil de digerir, teniendo en cuenta, por supuesto, con quién estamos hablando, ¿no? En este espacio que estamos nosotros, que somos docentes, que somos formadores, que tenemos nosotros una experiencia, podemos de pronto utilizar un lenguaje un poquito más técnico. Pero si estamos nosotros formando, por ejemplo, a nuestros estudiantes en una, no sé, en una disciplina particular, debemos tener bien en cuenta cómo nosotros debemos utilizar ese lenguaje para que sea lo más claro posible sin de pronto caer en el tecnicismo. Y cuarto, definir las estrategias de comunicación, estableciendo los canales y medios de comunicación para la interlocución. Por ejemplo, ¿han notado ustedes que cuando uno está hablando por ahí por WhatsApp con alguna persona y ya es necesario contar un poquito más o ser un poquito más explícito, ya uno como que le da pereza escribir y prefiere mandar más bien una nota de voz, ¿cierto? Porque el canal y el medio implican un poquito más de. Eso es tener en cuenta también a la otra persona, es tener en cuenta ese reconocimiento de los contextos y las particularidades, de manera que el mensaje pueda ser utilizado, pueda ser entendido, pueda satisfacer una necesidad. ¿Vamos bien hasta el momento? Regálenme una reacción, puede ser un dedito arriba, un corazón, una carcajada, lo que sea, una reacción, sí vamos bien hasta el momento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuemos entonces. Hablamos de 3 elementos fundamentales: contenido, estructura y diseño. Contenido, estamos hablando del qué, indudablemente estamos hablando del qué. Elizabeth. Ok, si apareces como usuario desconocido, Elizabeth. Bueno, muy bien. Hablamos del contenido y hablamos de cómo el mensaje debe llevar a donde debe llevar. Eso suena a pleonasmo, suena redundante, pero es importante el reconocer que efectivamente el mensaje sí esté dando respuesta a la solicitud. Ese es el contenido. Oraciones cortas, mensajes cortos, bien precisos y sin mucha barandera. Estructura. Que cuando nosotros estemos hablando o escribiendo, dando una respuesta a una PQR, a un derecho de petición o lo que sea, la estructura efectivamente lleve a nuestro lector a encontrar la solución del asunto. Que si es necesario escribir un antecedente, pues comenzar por ahí, pero dando a entender que efectivamente el documento que está leyendo o lo que yo le estoy contando lo va o la va a llevar a la solución de ese asunto. ¿Bien? Si estamos hablando, por ejemplo, de una autorización de una EPS, que desde el principio la persona entienda que estamos hablando de la respuesta a esa autorización, que sí se va a dar o que no se va a dar, pero que desde el principio se sepa que sí estamos hablando de lo que es. Esa es la estructura. Y el diseño tiene que ver con la forma como nosotros lo presentamos. Si estamos hablando de algo que viene en texto escrito, muy seguramente las ayudas visuales, un organizador gráfico, un dibujo, una tabla puede ayudar a que la información sea mucho más clara. Si estamos hablando ya de forma oral, muy seguramente el lenguaje gestual, ¿cierto? El lenguaje corporal, la kinestesia, nos ayuda a que nuestro mensaje también sea un poquito más claro y que lo podamos hacer entender de una mejor manera.
Entonces, contenido, que es el qué, estructura, que es la forma como la presentamos, y el diseño, que son todas esas ayudas extra lingüísticas que nos van a ayudar también a que nuestro mensaje sea claro y sea entendido. ¿Bien? Una reacción, por favor, si vamos bien hasta el momento. Ya vamos a terminar, nos falta un poquitico. Muy bien, muchas gracias. Marta Eloísa, levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta o estabas reaccionando? ¿O algún comentario? Reaccionando, gracias. Vale, vale, no hay problema. Muchas gracias. Muy bien, eso es lenguaje claro. Una pregunta, una respuesta. Listo, continuamos. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces aquí en errores comunes? Y aquí vuelvo a pedir la ayuda de ustedes para que por favor me ayuden a leer estos primeros 3 que son errores comunes cuando estamos hablando. ¿Quién me colabora leyendo, por favor? Pasó si estábamos participando lo más de activos. Hablando, el orden en que se presenta la información no corresponde con las necesidades del ciudadano. Ahora explícale. Segundo, las palabras son muy técnicas y los ciudadanos no las usan con frecuencia. Y tercero, las primeras frases no comunican nada importante. Muchas gracias, mi estimado Marco. Efectivamente, miren, esa tercera me gusta harto. Las primeras frases no comunican nada importante. Y súper importante me parece que la primera frase vaya al punto de lo que necesitamos. Bien sea que le dé respuesta o no, pero que ya esté comunicando algo, que al menos le diga, sí va a haber respuesta, pero primero entiéndame esto. De esa manera, puedo efectivamente hacer que mi mensaje sea claro y que la persona que me está escuchando sepa hacia dónde va lo que le estoy contando. Pues porque antes de contarle tengo que explicarle alguna cosita. Ok, puede ser. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Además de estos 3 errores que nos acaba de leer Marco, que son los que podemos tener cuando estamos hablando, le vamos a agregar estos 4 que ya tienen un ámbito que, bueno, están dentro de un ámbito que es un poquito más escrito, ¿no? ¿Quién me colabora leyendo cuáles son estos errores comunes al momento de escribir? Camila. Muy bien, tocaya, cuéntame. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Pues escribiendo. Primero, las oraciones son muy largas. Segundo, la numeración no está utilizada adecuadamente. Tercero, el tamaño de la letra es muy pequeño. Y cuarto, no hay un encabezado que indique de asunto o referencia. Muchas gracias, Camila. Bueno, efectivamente, creo que son bastante claros, ¿no? Oraciones muy largas, tratemos de no utilizarlas, sobre todo cuando estamos dando respuesta a alguna solicitud de parte de un ciudadano o de un usuario. Bien. Numeración que no está utilizada adecuadamente. Ya nosotros hemos conocido muchos casos en los que comenzamos con ese título que es el 1 y luego nos comenzamos a subdividir, ¿cierto? Y 1.1, 1.1.1 y etcétera, etcétera. Y como que la cosa se vuelve muy pesada. No quiere decir que eso esté mal, por supuesto que no, todo lo contrario, sino que puede generar una confusión incluso en nosotros mismos que somos quienes lo estamos escribiendo. Así que bien importante que no perdamos el esquema de numeración que estamos utilizando. Y por supuesto que jamás vayamos a mezclar números ni letras en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hasta allá no llegaremos. Número 3, el tamaño de la letra es muy pequeño. Esto es bien importante, bien importante. Y me mencionaban por ahí a la abuelita. Muchas personas, muchos de nuestros ciudadanos, de nuestros usuarios, son personas que de pronto tienen algún tipo de dificultad para leer. Y el tamaño de la letra, nada más verlo, ya desmotiva. Así que también podemos ser un poquito empáticos en ese sentido. Y la número 4 que dice, no hay un encabezado que indique el asunto o la referencia. Oiga, esto es bien importante y tiene relación también con lo de las primeras frases. Cuando nosotros vemos que el usuario, que el ciudadano está ya entendiendo hacia dónde va el mensaje,
ya tenemos la mitad del camino ganado, ¿verdad? Ya tenemos la mitad del camino recorrido, porque la persona sabe que efectivamente se le está dando una respuesta a ese asunto en particular que él o ella quería, ese asunto en particular que era su solicitud o su pregunta o lo que sea. Bien, por ahí me dice Daniel Rojas que lo vamos a perder, 3% de batería. Bueno, Daniel, gracias por estar aquí. Aprovecha ese 3% por si no has diligenciado el formato de asistencia, Daniel. Muy bien. 81 de 120. Nos faltan hartos por registrar asistencia. Ahí está apareciendo en el chat. No sé si le aparece a este lado, aquí abajo, aquí arriba. Bueno, el hecho es que está ahí en el chat. Bien. Y con esto vamos a terminar. Vamos a pensar en estas 5 preguntitas. Y por supuesto, quiero pedirles nuevamente su apoyo para que no nos vayamos a dormir. Y vamos a leer estas 5 preguntas que nos quedan como reflexión cada vez que nosotros vayamos a hablar con las personas a quienes servimos. Muy bien, necesito 5 voluntarios o voluntarias. Muy bien, Rafael López, vas con la primera. ¿Quiénes recibirán el texto? ¿Es un texto dirigido a los servidores públicos? ¿Es un texto que afecta derechos y deberes y por lo tanto está dirigido a los ciudadanos? Listo, Rafa, muchas gracias. Preguntémonos quién va a leer nuestro texto o quién va a escuchar nuestro texto. Preguntémonos con quién estamos hablando y de esa manera ya vamos a predisponernos para poder hacerlo de una mejor manera. Muy bien. Yadira, vamos con la segunda. Buenos días. Hola, Yadira. Buenos días por 1 minuto todavía. El texto está dirigido a una persona o a un grupo de personas. Muy bien, Yadira, gracias. Concordancia de número. Estamos hablando en singular, estamos hablando en plural, estamos hablando para una sola persona con un caso particular, una solicitud particular, o estamos hablándole a un grupo amplio de personas. De pronto a todos nuestros estudiantes que tenemos en una sola de nuestras escuelas o a alguno de los grupos que tenemos dentro de nuestras escuelas, eso va a cambiar todo, porque cambia la forma como nos expresamos en términos más generales y seguramente buscando atender esa diversidad. Es decir, lo que algunos tienen y que de pronto otros no tienen tanto. Bueno, desde el mismo léxico, por ahí ya podemos comenzar a trabajar. Yadira, muchas gracias. Bellanit, vamos con la siguiente. Gracias. Tercero, ¿cuáles son intereses de los ciudadanos? ¿Cuáles son los intereses de los ciudadanos? Ese error fue mío, Bellanit. ¿Cuáles son los intereses de los ciudadanos? Es decir, ¿cuál es el interés que tienen ellos por haber escrito, por haberme buscado, por haberme llamado, lo que sea? ¿Cuál es el interés que tuvieron ellos al poner ese derecho de petición, esa PQR o, no sé, la sugerencia en el buzón de sugerencias? Al entender cuál es ese interés, podemos brindarle una respuesta a lo que sí necesita y no un montón de cositas que de pronto adornen el discurso, pero que no solucionen nada. Pues, Yanis, muchas gracias. Sebastián, vamos con la cuarta. ¿Qué tanto sabes sobre el tema? ¿Qué tanto sabes sobre el tema? Pero este no es para ti, Sebastián. No es que tanto Sebastián sabe sobre el tema, sino que tanto sabe mi interlocutor sobre el tema. Esa persona que se acercó a mí, ese estudiante, ese ciudadano, ese usuario, ¿qué tanto sabe sobre el tema? De manera que yo pueda brindarle un contexto necesario para que él pueda solucionar su asunto. Seguramente no va a necesitar el número de la resolución, pero sí va a necesitar el entender que hay una ley que dice esto y esto y esto. ¿Qué tanto sabe mi ciudadano, mi usuario, mi interlocutor sobre el tema? Muy bien. Toca, ya vamos con la última, número 5. ¿Qué características tiene el lector? Me dice Camila. Y volvemos a lo mismo. Habíamos hablado por ahí de los abuelitos, de las abuelitas, ¿cierto? Hay unas implicaciones también sociales, fisiológicas, biológicas, que implican hablar con una persona
de la tercera edad, con un adulto mayor. Y eso mismo implica también otro tipo de características, como por ejemplo, no sé, un estrato socioeconómico, una edad, un nivel de escolaridad, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene esta persona con quien yo estoy hablando o a quien yo le voy a responder? De manera que, y es lo más importante de este espacito que tuvimos hoy, podamos tener un lenguaje claro y podamos brindarle un servicio. Recuerden, y con esto termino, somos servidores públicos. Si nosotros no olvidamos que estamos para servir, ya hemos avanzado muchísimo en este camino. Estimados colegas, hemos terminado este pequeño encuentro. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé, Diego, si te muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Camilo, buenas tardes. Muchas gracias. Una pregunta. Muchas gracias. Camilo, una pregunta. Gracias. Por favor. Sí, cuéntame. Gracias. Camilo, algunos de nosotros presentamos el curso hace un año y tenemos nuestro certificado, pero sé que algunos de nuestros compañeros no lo han presentado. ¿Cuál es el proceso para que los que no lo han presentado lo presenten? Y si los que lo presentamos debemos actualizarlo, ¿cómo hacemos para actualizarlo? Javier, es una excelente pregunta a la que no le tengo respuesta. Nos toca charlarlo con Diego y ya les comentaremos. Ok. Sí, así es. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, feliz tarde. No dije.